¿Por qué te quejas? De todos modos nunca pagaste alquiler. Mi padre se burló. Ah, sí. Me reí. Entonces cancelé el pago de la hipoteca que había estado cubriendo durante años. Ahora se enfrentan al desalojo y me lloran pidiendo ayuda. Ella pronunció las palabras claramente sin ningún preludio, sin el más mínimo indicio de remordimiento, como si estuviera haciendo un comentario casual sobre el clima. Les estamos dando tu habitación, declaró mi madre, cortando cuidadosamente su bagel con la máxima precisión, como si no me hubiera empujado de un precipicio sin advertencia alguna. A los 25 años, seguía viviendo bajo su techo, empleado a tiempo completo en un almacén, tratando de ahorrar diligentemente para poder eventualmente irme sin arruinarme financieramente. Cada cheque de pago requería un delicado equilibrio. Algo de dinero iba a los ahorros. Algo cubría facturas. Algo contribuía a las compras del hogar. Y luego estaba el calentador de agua que había pagado el otoño pasado, que nadie parecía recordar que había salido de mi bolsillo. No estaba aprovechándome de nadie. Simplemente estaba manteniéndome bajo perfil, navegando la situación con cautela y en silencio, existiendo como si ocupara un territorio prestado. De acuerdo, respondí, incluso logrando una leve sonrisa, lo suficiente para enmascarar cualquier señal de inquietud. Comenzaré a empacar mis cosas esta noche. En ese instante, tomé mi decisión. Ya era suficiente. No era realmente por la habitación. Nunca lo es, ¿verdad? Esa habitación era meramente la pieza final en un muro desmoronándose, el punto de ruptura que destrozó la ilusión que había mantenido desde mis años de adolescencia. Esa casa nunca se había sentido realmente como mía. Era simplemente una conveniencia, como un electrodoméstico que funcionaba silenciosamente en el fondo hasta que fallaba o se convertía en una obstrucción. Esa mañana, fui a trabajar como de costumbre, pero algo profundo dentro de mí ya había cambiado. No iba a volver, no permanentemente. No mencioné nada a nadie. En cambio, durante mi descanso para almorzar, desplacé la pantalla a través de anuncios de alquiler, encontré un modesto apartamento de una habitación a solo 10 minutos de mi trabajo e inmediatamente hice un depósito, 6 meses de alquiler pagados por adelantado. Había estado ahorrando para otra cosa, quizás un auto, quizás un futuro que no se sintiera como exilio. Pero esto se sentía como la decisión correcta. Esa tarde, regresé a casa como siempre lo hacía. Todavía sonreí cuando mi madre me pidió sacar la basura. Todavía arreglé el WhatsApp cuando se desconectó a mitad de la cena porque mi hermana lo necesitaba para su clase en línea. Pero en mi cabeza, ya me había marchado. Y esa noche, comencé a desenredar sistemáticamente cada responsabilidad que había asumido por ellos. Comencé con el césped. Cada sábado por la mañana durante los últimos 18 meses, lo había cortado, recortado los bordes, rastrillado los recortes, e incluso resembrado los parches desnudos en primavera, todo sin que me lo pidieran, todo sin reconocimiento. Años atrás, mi padre se había encargado de ello. Pero en el momento en que tuve edad suficiente para manejar la cortadora, el deber se me había transferido silenciosamente. Sin gratitud, sin reconocimiento, solo una expectativa. Ese fin de semana, dejé que el césped creciera. La lluvia de la semana anterior ya lo había hecho alto, pero no lo toqué. Pasé directamente por el cobertizo donde estaba la cortadora y en su lugar me fui a tomar un café, tratándolo como cualquier otro día. Cuando regresé, mi padre estaba parado en el jardín delantero, con los brazos cruzados, mirando con furia el césped crecido como si lo hubiera ofendido personalmente. ¿Te olvidaste de cortar el césped?, preguntó, ya sonando molesto. Simplemente me encogí de hombros. No. Simplemente no tenía ganas. Parpadeó como si el concepto fuera incomprensible para él. ¿Entonces lo vas a hacer más tarde? No creo, respondí con indiferencia mientras pasaba junto a él. Estoy ocupado. Era la rebelión más pequeña, pero el impacto se extendió instantáneamente. Para el domingo por la noche, el wifi estaba caído nuevamente. Mi hermana estaba gritando desde su habitación. Su sesión de tutoría por Zoom se cortó abruptamente. Normalmente, habría reiniciado el router, cambiado el cable coaxial poco confiable detrás del televisor y reiniciado la conexión, un proceso que había memorizado después de innumerables fallas durante el año pasado. En cambio, permanecí en la cocina metódicamente colocando chili en un recipiente Tupperware, fingiendo no escuchar su angustia. Mamá, llamó, en pánico. El wifi se cayó de nuevo. No sé cómo arreglar esto. Desde otra habitación, la voz aguda de mi madre respondió, ¿dónde está él? Los dejé luchar durante 30 minutos antes de salir casualmente por la puerta con mi comida preparada. Ni una sola persona dijo una palabra.
Esa semana en particular, dejé de recoger a mi hermana de la escuela. No avisé a nadie con anticipación. Durante meses, lo había manejado casi todos los martes y jueves sin falta. Las horas de trabajo de mi madre no coincidían y mi padre se negaba a salir temprano, así que había ajustado silenciosamente mi propio horario para hacerlo posible, al igual que todo lo demás de lo que me encargaba. El jueves llegó y pasó, y mi hermana se quedó en la oficina de la escuela durante 2 horas antes de que finalmente alguien la recogiera. Cuando ella entró por la puerta esa noche, el aire estaba cargado de tensión no expresada, lo suficientemente espeso como para asfixiar. No recogiste a tu hermana hoy, afirmó mi madre, su tono desprovisto de emoción. No, respondí mientras dejaba mis llaves. No lo olvidé. Ella me miró a los ojos, esperando algo más. Sin decir otra palabra, pasé junto a ella y entré a mi habitación. Creo que ese fue el momento en que realmente comenzaron a darse cuenta de cuánto había estado manejando, pero eso era solo el comienzo. Para el tercer día, el fregadero de la cocina estaba goteando de nuevo. El lento goteo rítmico había regresado como un viejo problema resurgiendo después de haber sido temporalmente enterrado. Lo había reparado el año anterior, reemplazando la junta defectuosa con una que había comprado yo mismo. Incluso había conducido al otro lado de la ciudad a una ferretería especializada solo para encontrar el tamaño correcto. Nunca lo mencioné en ese momento. Simplemente lo arreglé y continué con la vida. Ahora la fuga había regresado, y también el pequeño charco que se formaba debajo del gabinete. Mi padre se agachó junto al fregadero, con un rollo de toallas de papel en la mano, murmurando entre dientes mientras iluminaba el desastre con una linterna como si estuviera investigando una escena del crimen. Mientras pasaba tomando mi café, él levantó la mirada. ¿Sabes cómo arreglar esto? No, preguntó. Sí, dije, deteniéndome brevemente en la puerta. Lo sé. Él siguió mirando, esperando una respuesta. Yo simplemente seguí caminando. Esa noche, una vez terminada la cena, no limpié. Nada de enjuagar platos. Nada de limpiar encimeras. Simplemente me estiré, me levanté y fui a mi habitación mientras el resto de ellos se quedaba sentado, fingiendo no darse cuenta. A estas alturas, la tensión no expresada era algo vivo, pulsando a través de la casa. El viernes, mientras estaba en el trabajo, mi teléfono vibró con un mensaje de mi madre. ¿Puedes cubrir la factura de electricidad este mes? Lo olvidamos. Vence hoy, y el cheque de tu padre aún no ha llegado. Miré el mensaje por un momento. Durante más de un año, había estado encargándome silenciosamente de facturas de último minuto como esa, asegurándome de que evitaran recargos por pagos atrasados más veces de las que podía contar. Incluso había configurado recordatorios en mi propio teléfono para evitar que les cortaran los servicios. Esta vez no. Lo siento. Tengo alquiler ahora. ¿Recuerdas? Respondí. Ella nunca respondió. La noche siguiente cuando llegué a casa, la luz del porche estaba apagada. La casa se sentía más oscura de lo habitual, más silenciosa de lo que jamás había sido. Mi hermana estaba sentada en la mesa del comedor, con irritación clara en su rostro mientras hojeaba su tarea de matemáticas, rayando furiosamente el papel con el extremo equivocado de un lápiz. ¿No recogiste papel para la impresora?, preguntó sin levantar la cabeza. Yo siempre había sido quien lo compraba. Yo siempre lo había recordado. No, dije, dejando mi mochila junto a la puerta. Pensé que alguien más podría encargarse esta vez. Ella golpeó el lápiz sobre la mesa y se alejó pisoteando. Desde el pasillo, mi madre estaba observando, su expresión afilada, estudiándome como si fuera algún tipo de rompecabezas con todas las piezas reordenadas en los lugares equivocados. Encontré su mirada y sonreí, no con suficiencia, solo con calma. Todo se estaba desenredando lentamente, no porque hubiera hecho algo dramático o cruel. Todo lo que había hecho fue dar un paso atrás. Eso era lo que más les inquietaba. El sábado por la mañana llegó sin café. Escuché el sonido de puertas de armarios abriéndose y cerrándose de golpe, seguido de una débil maldición murmurada de mi madre cuando se dio cuenta de que se habían quedado sin café molido. Yo siempre había sido quien lo mantenía abastecido. Bolsas a granel de la tienda cerca de mi lugar de trabajo recogidas en mi camino a casa, nunca reconocidas, simplemente reemplazadas. Esa mañana, miraron una lata de café vacía en una cafetera silenciosa como si los hubiera traicionado. Me senté en la sala terminando un tazón de cereal, ya vestido con mis llaves descansando en mi palma. Permanecí en silencio. Mi madre miró por encima del borde de su taza, que ahora no contenía nada más que agua caliente. ¿Vas a salir?, preguntó, su voz pareja, pero impregnada de curiosidad.
Sí, respondí, tragando mi última cucharada, encontrándome con el propietario, recogiendo algunas necesidades. Con la palabra propietario, ella se tensó ligeramente. Simplemente asentí, me puse de pie y salí antes de que pudiera presionar por más detalles. 2 horas más tarde, regresé, con algunas cajas más y aún más seguro de mi decisión. Esa tarde, comencé a despejar mi espacio, no con prisa, no haciendo una escena, solo de manera constante e intencional. Un contenedor a la vez, llevé mis pertenencias afuera, colocándolas en el maletero de mi auto o en el asiento trasero antes de volver por otro. Era muy consciente de sus ojos sobre mí todo el tiempo. Nadie me cuestionó. Nadie levantó una mano para ayudar. Para la cena, la mitad de mi habitación había sido empacada. Mi padre fingió normalidad, cambiando los canales de televisión como si nada estuviera fuera de lugar. Mi hermana se mantuvo fija en su teléfono. Mi madre, sin embargo, intentó cambiar la situación. Así que comenzó cautelosamente. Hablamos y sentimos que tal vez deberíamos esperar antes de dejar que Olivia tome tu habitación por ahora. Me detuve, tenedor suspendido en el aire. ¿Por qué? Ella lanzó una mirada hacia mi padre que fingió no escuchar. Bueno, considerando todo lo que está sucediendo, tal vez no sea el mejor momento. Tomé un bocado, masqué, luego tragué. Este es exactamente el momento adecuado. La habitación se quedó quieta. Ya firmé un acuerdo, agregué. Me mudaré para el martes. Mi hermana parpadeó. Espera. ¿Hablas en serio? La miré directamente. Olivia, metiste mis pertenencias en contenedores de plástico cuando no estaba en casa. Las encontré apiladas debajo de la escalera. Así que, sí, hablo en serio. Ella no discutió. La voz de mi madre bajó a algo más suave. Deberías haber hablado. Lo hice, respondí. Simplemente no escuchaste porque lo dije con una sonrisa. Luego seguí comiendo sin inmutarme mientras se sentaban en silencio como si la dinámica de poder hubiera cambiado de la noche a la mañana, y solo ahora comprendían que hablaba en serio, que no me quedaría. Para el lunes por la noche, no era más que un eco en esa casa. Las cajas estaban ordenadamente apiladas junto a la puerta, etiquetadas con marcador negro grueso, artículos de cocina, ropa, herramientas, aparatos electrónicos diversos. Cada posesión que había reclamado como mía ya estaba asegurada en mi auto o dentro de mi nuevo apartamento, todavía vacío, pero rebosante de nuevos comienzos a solo un corto trayecto en auto. Pero me tomé mi tiempo. Sin salida apresurada. Sin puertas que se cierran de golpe. Quería que lo experimentaran, que lo reconocieran, la quietud del hogar cuando yo no estaba manteniendo todo funcionando silenciosamente. La basura aún no había sido sacada. El buzón seguía sin revisar. El baño del pasillo de arriba emitía ese persistente sonido de gorgoteo cada pocas horas, algo que había reparado 3 veces antes, pero no esta vez. Pasé junto a todo, una extraña sensación de calma asentándose dentro de mí. En un momento, mi padre bloqueó mi camino en la cocina. ¿Realmente crees que este es el mejor movimiento? Preguntó, con los brazos cruzados, tratando de parecer más involucrado de lo que realmente estaba. Abrí el refrigerador. La mitad del contenido eran artículos que había comprado la semana pasada, un paquete múltiple de yogur que nadie más que yo comía, un jarro parcialmente consumido de jugo de naranja que siempre desaparecía antes de que obtuviera mi parte justa. Tomé una botella de agua y luego me volví hacia él. Sí, dije, por primera vez en mucho tiempo. Su expresión se endureció. ¿Crees que es tan fácil? Alquiler, servicios públicos, todo eso. Lo miré a los ojos, manteniendo el silencio el tiempo suficiente. Luego sonreí. He estado cubriendo tus facturas durante el último año, afirmé. Creo que manejaré las mías perfectamente. Él no tuvo respuesta. Simplemente se quedó mirando como si esperara algún tipo de broma que no llegaba. Luego se alejó. Arriba, la puerta de mi hermana estaba entreabierta. Eché un vistazo dentro de mi antigua habitación, ahora de ella. Ya había comenzado a decorar, colgando suaves luces de hadas y esparciendo cojines de colores pastel, pero los estantes que había montado en la pared permanecían. El parche de pared de yeso que había reparado después de que ella hiciera un agujero de una patada durante un berrinche seguía firme. Ella me atrapó mirando. Podrías haber dicho simplemente que no, murmuró evitando mi mirada. Asentí. Y tú podrías haber preguntado. Seguí moviéndome. No quedaba resentimiento. Ese fuego se había extinguido hace mucho tiempo. Lo que quedaba era algo más agudo, algo inquebrantable, claridad. El martes por la mañana, oficialmente me había ido.
Coloqué la última caja en el asiento trasero de mi auto y eché un último vistazo a la casa, no con emoción, no con tristeza, solo una simple evaluación. La luz del porche seguía sin arreglar, los contenedores de reciclaje rebosaban y el Wi-Fi seguía caído. La ironía de todo se sentía poética. Antes de irme, entré en la cocina y pegué una sola hoja de papel en la nevera. Las palabras impresas en tinta oscura eran sencillas y objetivas. Sin sentimiento, sin palabras extra. Responsabilidades que manejé que probablemente nunca reconociste. Corté el césped cada semana. Saqué la basura y el reciclaje regularmente. Pagué 5 facturas de servicios públicos cuando se vencieron. Arreglé el router de Wi-Fi más de 10 veces. Gasté alrededor de 1.200 en comestibles durante 9 meses, llevé a Olivia a casa desde la escuela en 32 ocasiones, reemplacé las bombillas del porche en 3 ocasiones distintas, limpié después de la cena casi todas las noches, contribuí con 200 pesos para la reparación del auto de papá, mantuve esta casa funcionando mientras me trataban como un extraño. Al final, agregué una declaración final. Buena suerte manejando todo esto. Finalmente me voy a vivir como invitado en mi propio espacio. Luego cerré la puerta detrás de mí por última vez. Nadie me contactó ese primer día. Para el segundo, los mensajes comenzaron a llegar. Primero, mi madre, una llamada perdida, seguida de un texto. Hola. El internet no está funcionando. ¿Recuerdas el inicio de sesión para el router? Luego mi padre, intentando sonar neutral pero sin lograr enmascarar su irritación. ¿Dónde guardas la llave de la cortadora de césped? Los ignoré a ambos. Para el viernes, los mensajes se convirtieron en manipulación emocional y confusión. Olivia me envió un mensaje de texto de una sola palabra. ¿En serio? Supuse que asumían que cedería, que eventualmente volvería a ayudar una vez que las cosas se volvieran inconvenientes. Tal vez pensaron que simplemente estaba haciendo un punto, no yéndome permanentemente. Habían calculado mal. Mientras tanto, mi apartamento finalmente se estaba sintiendo como mío. Instalé estanterías, elegí mis propios utensilios de cocina y puse música a cualquier volumen que me gustara. El silencio que había anhelado ya no era sofocante. Era genuino, sin exigencias, pacífico. Se sentía como si el mundo finalmente hubiera dejado de esperar algo de mí. Una semana después, mi madre llamó una vez más. Esta vez, contesté. Su voz estaba tensa, estirada por la frustración. No tenías que irte de la manera en que lo hiciste. Permanecí en silencio, dejándola continuar. No nos dimos cuenta de cuánto estabas manejando, admitió. Las facturas, la basura. No tenía idea de que todo estaba en ti. Sí, respondí uniformemente. Lo sé. Un largo silencio se instaló entre nosotros. Olivia está teniendo dificultades con las recogidas escolares. Ambos trabajamos, y ella está luchando con tomar el autobús. No respondí. Nosotros simplemente nunca esperamos que las cosas se desmoronaran tan rápido. Eso es porque nunca viste lo que las mantenía unidas. Otra pausa. Luego, tratando de recuperar la compostura, dijo, bueno, espero que estés feliz ahora. Sonreí, aunque ella no podía verlo. Lo estoy, y siempre lo estuve. En los días que siguieron, sentí como si estuviera observando mi antigua vida a través de un panel de vidrio, algo que podía ver pero no tocar. Olivia nunca me envió otro mensaje después de que ignoré su último mensaje. Mi padre nunca volvió a contactarme, probablemente demasiado orgulloso para hacerlo. En cuanto a mi madre, enviaba mensajes ocasionales, cada uno llevando un tono vacilante. Espero que todo vaya bien para ti, o las cosas están un poco caóticas por aquí. Nunca dijo explícitamente que me extrañan, solo insinuó que la casa no se sentía igual. Nunca respondí, pero seguí escuchando cosas a través de vecinos y conocidos mutuos. El jardín se había vuelto descuidado. Olivia había perdido varias recogidas más e incluso tuvo que caminar a casa bajo la lluvia una vez. El suministro de agua se cortó durante medio día antes de que recordaran pagar la factura y la luz del porche delantero continuaba parpadeando como si señalara angustia. Estaban abrumados por las pequeñas responsabilidades cotidianas que siempre habían asumido que se cuidaban solas, las mismas que yo había manejado sin esfuerzo. Y lo extraño, no sentí ningún sentido de victoria. No había satisfacción en su lucha, ni resentimiento persistente. Ni siquiera estaba molesto ya. Simplemente había seguido adelante. Me adapté a mi nueva rutina. Comencé a preparar mis propias comidas. Nada elaborado, solo platos simples, pero sabían mejor que cualquier cosa que hubiera comido en esa casa. No porque los ingredientes fueran mejores, sino porque me pertenecían.
Mi sueño también mejoró. No más tablas del suelo crujiendo fuera de mi puerta a horas extrañas. No hay golpes abruptos pidiéndome que haga una rápida compra. No hay un peso constante de expectativas no expresadas presionándome. Solo quietud, un genuino silencio no perturbado. Aproximadamente una semana y media después de que me fui, llegué a casa tarde del trabajo y encontré un pequeño sobre metido debajo de la puerta de mi apartamento. Sin información del remitente. Solo mi nombre garabateado en el frente con la letra de mi madre. Dentro, una sola hoja de papel rayado de cuaderno, cuidadosamente doblada. En la parte superior, decía, no nos dimos cuenta. Debajo de eso, una lista. A diferencia de la mía, no tenía estructura, carecía de viñetas, solo pensamientos dispersos anotados apresuradamente. La basura, los viajes escolares de Olivia, el internet, los comestibles, el fregadero con fugas, el problema de la luz del porche, el vacío, y al final, una frase final. Nunca te tratamos como a un hijo. Lo siento. Eso era todo. Ninguna súplica desesperada para que regresara. Sin promesas vacías de cambio, solo reconocimiento. Y por primera vez desde que me alejé, sentí que algo cambiaba, no hacia ellos, sino dentro de mí mismo. No era un cierre, no exactamente, pero quizás era suficiente. Nunca envié una respuesta, no porque fuera indiferente. Si acaso, sentí mucho. Dejé esa carta sentada en el mostrador de mi cocina durante horas, la releí a la mañana siguiente, la doblé y desdoblé, contemplé su significado. Pero las palabras escritas en una página no podían borrar años de ser ignorado. Una lista garabateada apresuradamente no deshacía todas las veces que solo fui reconocido cuando algo necesitaba arreglarse o pagarse. Finalmente habían comenzado a notar el espacio que dejé atrás. Eso estaba claro, pero ya no era mi papel llenarlo. Para la segunda semana, escuché que Olivia finalmente había descubierto cómo tomar el autobús por sí misma, aunque lo perdió 2 veces y terminó esperando bajo la lluvia nuevamente. Mi madre había contratado un servicio de cuidado del césped. Mi padre, en un intento de reiniciar el Wi-Fi, había desconectado accidentalmente todo el módem, desactivando la alarma de la casa y dejando su televisor inteligente fuera de línea durante un día entero. Se estaban adaptando lentamente, torpemente, como alguien que vuelve a aprender a caminar después de olvidar cómo usar sus piernas. Y yo, estaba prosperando en ausencia de sus expectativas. Comencé a hacer cosas que nunca me había permitido antes. Compré una librería, no por necesidad, sino simplemente porque quería una. Cada viernes, me daba el gusto de comer fuera, convirtiéndolo en una tradición personal. Incluso me inscribí en una clase de carpintería de fin de semana, una actividad que había retrasado durante años porque siempre había alguien que necesitaba asistencia, transporte o ayuda financiera. La carga se había levantado, y ni siquiera había reconocido cuánto peso había estado soportando hasta que ya no era mi noche, mientras organizaba mi bandeja de entrada, me encontré con una vieja notificación de calendario que había programado meses antes. Registro del vehículo de papá, verificar si está corto de dinero nuevamente. Lo miré por un largo momento antes de finalmente seleccionar eliminar. Esa noche, descansé en mi modesto balcón, piernas apoyadas en una silla de plástico, y simplemente exhalé. Por primera vez, no estaba anticipando un desastre inevitable. No estaba escuchando a alguien llamándome. No me estaba preparando para otra solicitud disfrazada de pequeño favor. El silencio, que una vez pareció abrumador, ya no parecía vacío. Se sentía como paz. No he vuelto, ni siquiera para visitas, ni siquiera para celebraciones. Las llamadas cesaron. Quizás se sienten avergonzados. Quizás están simplemente agotados. O quizás finalmente reconocieron que no era solo un ocupante en ese hogar. Era la estructura manteniendo todo en su lugar. Y cuando la fundación desaparece, todo comienza a colapsar. La nota que había pegado en el refrigerador probablemente todavía esté colgada allí, o tal vez la quitaron como alguien desecha un objeto que provoca demasiada culpa para seguir mirando. Independientemente, ya había cumplido su propósito. Adiós.